a nuestro programa al licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, José Elías, y muy buenos días al público que siempre te escucha. Bueno, licenciado, vamos de inmediato con los temas que tenemos para hoy. El primero de ellos tiene que ver con las negociaciones entre el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal debido al plan fiscal que, de hecho, el gobierno anuncia que lo sometieron. Pero hay una serie de cambios que se hicieron al plan fiscal, de los cuales me gustaría escuchar la explicación que tiene en su comentario sobre los cambios que el gobierno le hizo al plan fiscal sometido a la Junta. Sí, José Elías, el plan fiscal era del año pasado y el plan fiscal es la base para el presupuesto del gobierno central y es la base también para las proyecciones sobre recaudos y sobre ingresos y dinero disponible para los servicios esenciales, para las pensiones y para los acreedores. Lo que la Junta pretendía antes de terremotos y del COVID-19 era que sobraran 1.500 millones de dólares de ese presupuesto de Puerto Rico para el pago de los acreedores, cantidad que los economistas rápidamente refutaron en términos de que era inviable hacerle un recorte así tan dramático al presupuesto, prometiendo esa cantidad de 1.500 millones de dólares anuales. Vinieron los terremotos, vino la pandemia y el gobierno había preparado un proyecto de plan fiscal después de los terremotos y antes de la pandemia y pidió entonces una extensión que vencía hoy, 4 de mayo, a los fines de ponderar el impacto de las medidas cautelares que se tomaron por razón del COVID-19 y el impacto en la economía. La información que surge, porque todavía el plan no está disponible públicamente, es que se van a hacer unos ajustes dramáticos a las proyecciones de ingresos, a las proyecciones sobre el crecimiento económico. Se estima, ¿verdad?, caídas sustanciales este año y el otro año una caída mucho mayor, que pues auguran obviamente que no va a haber el dinero suficiente para sostener las promesas de pago que ha hecho la Junta de Control Fiscal a los acreedores. O sea, no hay manera de que esos 1.500 millones de dólares de servicio a la deuda anual que la Junta estaba soñando se pueda materializar ahora. Antes no se podía, José Elías, antes de terremotos y pandemia se hablaba de que era imposible. Así que la Junta ahora tiene la bola en su cancha porque ya el gobierno sometió sus proyecciones y tiene que hacer una certificación que sea creíble. La certificación, ellos piensan que lo van a hacer durante este mes para que entonces puedan trabajar con el presupuesto, porque el presupuesto depende de ese plan fiscal. Y llega el momento, José Elías, en donde ya la Junta se le acabó, ¿verdad?, todo el margen que tenían para la especulación en beneficio de los acreedores, porque cualquier esfuerzo que ellos hagan para justificar pagos sustanciales a la deuda de Puerto Rico es totalmente irreal. Y eso pues nadie lo va a querer, ni siquiera los mismos economistas y asesores financieros de los acreedores de bonos le van a querer a la Junta unas proyecciones que sean muy optimistas. Obviamente los acreedores de bonos hacen sus cómputos y sus estrategias y puede ser que lleguen a acuerdos aún sabiendo que no se puede cumplir. Y la gente dice, pero ¿cómo es que tú llegas a un acuerdo sabiendo que el deudor no puede cumplir? Bueno, porque si asegura los bonos, como es la estrategia que la Junta ha querido seguir con los bonos de Puerto Rico, tarde o temprano vas a cobrar. Y eso es lo que nos va a dejar en el hueso totalmente en el caso de un segundo impago y que se tenga que erradicar una segunda quiebra. Así que los financieros podrían decirle a sus clientes, acreedores de bonos, acepta este acuerdo aunque las proyecciones no lo sustenten, porque si el bono se convierte en un bono asegurado hay que buscar debajo de las piedras para que nos paguen. Y eso a quien perjudica obviamente es al pueblo de Puerto Rico, a los pensionados y a los que recibimos servicios del gobierno central. La sensibilidad que tenga la Junta sobre esta nueva propuesta del gobierno central está totalmente en entredicho con lo que la gobernadora ha denunciado esta mañana, José Elías, que a la luz de los terremotos de enero, ella sometió un plan para adelantarle 50 millones de dólares a los municipios para que puedan hacer las reparaciones de los hogares que sufrieron daños durante los terremotos de enero y que la Junta se le ha sentado encima a ese plan desde marzo. Eso es escandaloso.
Eso demuestra una falta de sensibilidad terrible y es ¿verdad? Un augurio de cómo la Junta va a manejar peticiones subsiguientes de fondos públicos para atender la emergencia del COVID-19. No se ha asignado a esta situación una fracción de lo que hace falta para atender todas las consecuencias de esto. La Junta solamente ha autorizado cerca de $1,000 millones que no dan. Las pérdidas económicas hace casi un mes se calculaban en los $5,000 millones y si no hemos llegado a 1,000 millones y el gobierno federal adelantó 2.2, pues todavía estamos en déficit. Y el hecho de que la Junta, a pesar de toda la consternación que ha ocasionado este proceso de los terremotos de enero y ahora el terremoto del sábado, y que la Junta se le haya sentado encima a la petición de la gobernadora para que se hagan estos adelantos, pues te da una evidencia fehaciente de que a esta gente no le importa un pepino lo que pase con el pueblo de Puerto Rico. Y yo creo que la gobernadora se va a dar cuenta en este proceso de certificación de este plan fiscal cómo esa insensibilidad va a derrotar las mejores intenciones que tengan ellos de tratar de canalizar fondos para atender la situación de los terremotos y del COVID-19, porque la Junta, estoy seguro que a la luz de este historial, no va a querer consentir a, por ejemplo, una de las cosas que piden, que las reformas fiscales que vienen ahora se pospongan por 2 años. Mira, la Junta no va a querer hacer eso. Y eso obviamente va a meterle unas presiones terribles al gobierno de Puerto Rico, a las aspiraciones de la gobernadora para ser electa en las primarias o en una elección eventualmente si ganara las primarias, porque van a tener que empezar a hacer ajustes dramáticos en el presupuesto y porque la Junta podría venir con un presupuesto certificado que en vez de privilegiar el apoyo a los sectores golpeados por el COVID-19 y por los terremotos, pues lo que busque es desangrar más las arcas del pueblo de Puerto Rico para tratar de sacar dinero y cumplir con lo que le propusieron y creen que pueden cumplir, ¿verdad?, todavía a los acreedores de bono, que son los 1.500 millones de dólares anuales. De hecho, el sábado pasado, el licenciado, el exsecretario de Hacienda, Juan Zaragoza, nos traía un dato que me parece que está de fondo en todo esto que usted me está describiendo, de la insuficiencia fiscal. Él estaba estableciendo una comparación de la cantidad de dinero que está por debajo de lo que son los ingresos del gobierno a este momento. Está por 1.400 millones de dólares por debajo este año comparado con el año pasado para este mismo tiempo. Entonces, si vemos que hay una evidente insuficiencia para poder cubrir los pagos a los bonistas, entonces uno se tiene que preguntar, el plan fiscal que va a someter el gobierno va a contemplar ese recorte. Ahora mismo no lo tenemos en el detalle, pero contemplará ese recorte de 1.400 millones de dólares menos en ingresos que se han registrado hasta este momento. Tiene que contemplarlo porque es aritmética y esto de la reducción de los recaudos se va a extender por todo el año. Y toma nota, José, que ahora es que se va a notar el mal acuerdo de COFINA. Porque COFINA se sustenta ese acuerdo con el consumo. Entonces, durante la pandemia lo primero que se afecta es el consumo por toda la actividad económica que se suspende. Y entonces el acuerdo de COFINA establece que lo que se recaude, todo va primero a los bonistas. Por ende, el sobrante minúsculo que había del IBU, y digo minúsculo porque la expectativa antes era mucho mayor, se redujo sustancialmente a tal vez menos de la mitad de lo que se recibía de IBU tradicionalmente. Eso se podría menoscabar de una manera más dramática porque hay que pagarle a los acreedores de COFINA. O sea, los acreedores de COFINA van por encima de nuestros pensionados y de todos los servicios esenciales y de todo el dinero que hace falta invertir en la economía para salir de este problema de la pandemia. Así que ahora es que eso va a explotar porque al bajar el recaudo, como lo predijo Alameda en el estudio que preparó para Prosol, al bajar el recaudo bajan dramáticamente los ingresos del gobierno central y entonces podría haber issues en torno a la nómina, por ejemplo, en torno al pago de las pensiones, porque lo de los acreedores de COFINA es asegurado. O sea, eso no hay manera de librarse
de ese pago. Así que vienen unas etapas cruciales ahora. La certificación de ese plan fiscal va a ser determinante en torno a cuál va a ser el futuro económico de Puerto Rico, y luego viene el presupuesto, que tú sabes que en estas cosas del presupuesto la legislatura ha estado pintada en la pared. Eso la Junta los ha aprobado siempre por encima de lo que la legislatura ha querido, y entonces ya para julio la Junta tiene que anunciarle a la jueza qué va a hacer con el plan de ajuste de deuda y qué va a hacer con el asunto de la Autoridad de Energía Eléctrica, que de paso te anticipo que no tenemos información todavía detallada sobre si el terremoto del sábado ocasionó daños sustanciales a las plantas. Eso todavía no se sabe, por lo menos yo no he recibido ninguna información sobre ese tema. Y hay también la situación de que el COVID-19 ha reducido sustancialmente los recaudos de la Autoridad de Energía Eléctrica, por lo que tampoco se va a poder cumplir con las promesas que se están haciendo a los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica. Aquí hay que volver a la mesa de la negociación en todos los potenciales acuerdos que se han llevado a cabo o que están tratando de aprobarse, porque no va a haber dinero para poder cumplir con eso. Y ahora es que es la oportunidad, José Elías. La deuda, la Junta la ha estudiado. La Junta ha radicado un sinnúmero de pleitos. Mira, en el caso de Cofina, la Junta alegaba que Cofina era ilegal. En el caso de los bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica, la Junta alegaba que esos bonos no tenían colateral, por tanto se les podía dar cero. Y lo mismo ocurre con los bonos del gobierno central. La Junta tiene los fundamentos para anular esas deudas y no lo ha querido hacer, diciendo que se puede pagar y que es necesario volver a los mercados, bla bla bla. Ya Puerto Rico lleva desde el 2014 sin estar en los mercados y no se nos ha caído el mundo, José Elías. La cosa no ha mejorado tampoco, pero no es lo que se estaba hablando en torno a que sin acceso a los mercados Puerto Rico no iba a poder sobrevivir. Pues hemos sobrevivido. Lo que ahora me parece está sobre la mesa es que haya la voluntad de la Junta de aceptar que a la luz de las consecuencias, tanto de los huracanes, de los terremotos como del COVID-19, la deuda es totalmente impagable y tiene que ejercitar, porque tienen los mecanismos de ley para anular la deuda y para asignar cantidades mínimas que el pueblo de Puerto Rico puede entonces reorganizar sus finanzas para poder sobrepasar esta tremenda crisis que tenemos, que aquí estamos viviendo de día a día y de 15 días en 15 días con las órdenes ejecutivas, José Elías, pero los expertos están diciendo que esto podría extenderse 18 meses o 2 años, particularmente si no hay una vacuna. Así que las consecuencias de las medidas de distanciamiento personal, físico, van a seguir perjudicando la economía, y con toda la razón del mundo, porque es indispensable primero salvaguardar la salud y la seguridad de la población. Ahora viene otro asunto, José Elías, que me preocupa y que quería traerte a la atención, y es el cambio en la orden ejecutiva. Me parece que la orden no se ha divulgado de una manera eficiente entre el pueblo de Puerto Rico, y se ha estado vendiendo esto por algunos sectores de la prensa en San Juan y por algunos sectores empresariales como que se liberalizó el asunto comercial y empresarial, y que ahora tú puedes estar por ahí suelto como gavete, ¿verdad? El garete, porque ya las restricciones son mucho menores. Y yo entiendo que no. La interpretación que estamos haciendo de la orden ejecutiva es que esos negocios que podrían estar exentos conforme a la orden tienen que cumplir con una serie de requerimientos que estableció el Departamento del Trabajo, que son muy estrictos y que tienen que hacer la llamada autocertificación, que requiere que se tomen medidas reales, concretas, y que están sujetas a auditoría por parte del gobierno para garantizar la salud y seguridad de los empleados. En el caso de los abogados, pues, que es el tema que más he mirado, pues nosotros no estamos autorizados a abrir ya las puertas de la oficina como si nada hubiera pasado, y estamos autorizados a prestar servicios de emergencia exclusivamente, y eso pues bajo las medidas de seguridad que establece la orden ejecutiva y establece el Departamento del Trabajo y OSHA. Así que no puede interpretarse esto como una liberalización que autorice a que la gente ande por ahí
sin tomar precauciones, porque va a haber un rebote otra vez de los casos, y entonces sí que, como decimos allá en el sur, ¿verdad? Los huevos se ponen a peseta, porque con un segundo rebote los daños a la economía van a ser devastadores y podría ocurrir lo que hasta ahora hemos evitado, que los hospitales se llenen a más allá de su capacidad y que entonces empiecen a escoger quién vive y quién no vive, que es una situación dramática, ¿verdad? Terrible para cualquier médico o personal de salud. Y esto, José Elías, pues me parece que hay que mantenerlo en la palestra pública, la necesidad de que continúe el trámite de pruebas y que continúe el proceso de rastreo de los contactos es vital. Esta liberalización parcial que se ha hecho se hizo prematuramente porque todavía se sabe y todo el mundo sabe que estos trámites, estas diligencias que tiene que hacer el gobierno en cuanto a pruebas y rastreo no están puestas como deben ser, y por ende estamos tomando un riesgo dramático. Y si para colmo la gente malinterpreta la orden ejecutiva como que ya esta emergencia ha bajado y ahí se pueden abrir las tiendas, pues se va a poner mucho peor, se va a perjudicar más la economía y vamos a tener entonces situaciones peores en términos de las expectativas que hay para el pago de los servicios esenciales, las pensiones, etcétera. Dos asuntos que quiero traer, licenciado. Uno de ellos es lo concerniente al tema de condonar la deuda. Uno ha leído de este tema que se discute de alguna manera en los Estados Unidos. Claro, ellos lo hablan en otro contexto allá. Nosotros, pues, cuando hablamos de la deuda lo miramos desde otra perspectiva, ¿no? Pues, la cantidad de dinero que es la razón por la cual existe la Junta de Control Fiscal y el dinero que se debe a los bonistas. Bueno, verdaderamente nosotros podemos entrar en esa discusión cabildeando directamente con gobierno federal, directamente olvidándonos de la Junta para lograr la condonación de esa deuda. ¿Cómo lo ve usted, licenciado? Yo creo que sí, que la gobernadora tiene que aceptar que no hay manera de pagar esa deuda y tiene que buscar otros canales. La Junta está ahí para apretar las tuercas, pero quien tiene el dinero, la chequera, es el gobierno federal. En estas emergencias financieras, la Reserva Federal hace gestiones para que se estabilicen los mercados y en muchas ocasiones... Y por eso se aprueban muchos rescates también, exacto, rescates multimillonarios. Exacto, y aquí la Reserva ya ha dicho que va a inyectar dinero en los mercados municipales mediante la compra de bonos municipales. Y en Puerto Rico, obviamente, hay la contingencia de que los tenedores de esos bonos son los fondos buitres primordialmente. El gobierno tendría que establecer, el gobierno federal, una oferta, ¿verdad?, para comprarle a esos bonos, a esos bonistas, para que entonces desistan de sus reclamos contra el gobierno de Puerto Rico. Lo que yo no veo, José Elías, es voluntad. Es un proceso que se puede llevar a cabo, es un proceso necesario para que Puerto Rico pueda finalmente emprender un camino de recuperación, pero el gobierno de Donald Trump ha sido enemigo público de Puerto Rico, del pueblo particularmente y de su clase política, y yo no veo la voluntad política en el Congreso, por lo menos antes de enero, de que se hagan gestiones extraordinarias para hacer un rescate. La razón de ser de Promesa, José Elías, de por qué Promesa vino tan dura contra el pueblo de Puerto Rico, es porque Bishop decía que no podían invertir ni un solo centavo de los contribuyentes norteamericanos en el asunto de Puerto Rico. Todo esto a base de este prejuicio del colonizador, de que los puertorriqueños somos inferiores, somos corruptos, somos viciosos, y que por eso los WASP allá en Estados Unidos no deben gastar su dinero de contribuciones en nosotros. Y este fundamento filosófico detrás de Promesa todavía perdura en el gobierno federal, y tendría que haber un cambio dramático en la política a partir de enero, ¿verdad? Si ganara Biden, que eso estará por verse, pues habría que ver cuáles son los planes que tienen, porque a la luz de lo que ha ocurrido, otro de los impactos, José Elías, es que la Junta no tiene fecha de salida, porque si la Junta tiene que conseguir 4 presupuestos balanceados y este presupuesto tampoco va a ser balanceado, y mucho menos el presupuesto del año que viene, donde el plan fiscal del gobierno
anticipa una caída de 7 puntos porcentuales en la economía. Pues mira, tampoco va a haber presupuesto balanceado tal vez durante la vigencia de este plan fiscal que está proyectado para 5 años. Vamos a nosotros a aguantar esta dictadura, esta tiranía de una junta de 7 miembros no electos, que ni siquiera han pasado por el proceso de confirmación, que para mí eso no vale 2 chavos, pero por lo menos dentro de la legalidad americana, todavía ellos ni siquiera han sido confirmados por el Senado. Vamos a aguantar eso, cuando en realidad no hay manera de proyectar que ellos cumplan con los 4 presupuestos balanceados y con el acceso a los mercados a costos razonables. ¿Cómo Puerto Rico podría volver a los mercados si no se puede lograr el ajuste de la deuda? Pues es imposible que vuelva. Por ende, el rescate apremia, porque si no, la Junta va a seguir imponiéndose a Puerto Rico con todo el desprestigio político que eso lleva y que poco a poco pues ha permeado, ¿verdad? Muchos sectores políticos en Estados Unidos en el entendimiento de que esa Junta es ilegal y inconstitucional. O convertirlo en un issue político de campaña presidencial. Correcto, y eso, la responsabilidad de que eso se mueva ya lo tiene la clase política aquí en Puerto Rico y los partidos políticos. O sea, no podemos seguir aquí en la cosa pequeña, porque la raíz del problema es esa relación colonial y el proceso de deuda que fue autorizado por el Congreso y que toda la política colonial nos llevó a esta encrucijada. En realidad, cuando tú miras la historia financiera, contributiva y de relación política con Estados Unidos, se veía venir desde los años 70. Y esto es una responsabilidad que Estados Unidos tiene que asumir. Bueno, otro asunto que quería compartir antes de concluir nuestra conversación. En estos días, a principios de mayo, yo recuerdo que hace 3 años usted y yo estábamos hablando sobre lo que era el título 3 y que lo que iba a estar cobijado bajo las negociaciones del título 3. 3 años después, licenciado, ¿cuánto hemos adelantado? ¿Qué se ha adelantado bajo el título 3 de la ley promesa? Pues José Elías, yo estaba pensando eso ayer, ¿verdad? Cuando miraba los cientos de correos electrónicos que surgen diariamente de los casos de promesa. Y este caso se radicó en el 2017. O sea, ya se cumplen 3 años de que está radicado el caso de título 3 y todavía, José Elías, no hay expectativas de que se logre el ajuste de deuda. La única victoria que puede reclamar la Junta es en cuanto a su función de apretarle el pescuezo a Puerto Rico para sacarle el máximo de dinero, es lo de COFINA, ¿no? Y si vemos, uno de los objetivos principales de la Junta sobre la responsabilidad fiscal de Puerto Rico no se ha logrado, porque no se han conseguido que se emitan los estados financieros auditados del pueblo de Puerto Rico. O sea, ese es uno de los fracasos mayores, mayúsculos, y que toda la negociación que está haciendo la Junta sin tener esa información es totalmente irresponsable, porque cómo tú vas a hacer promesas y proyecciones si no tienes los estados financieros auditados. Así que me parece que ha sido todo un fiasco la función de la Junta en Puerto Rico, y que la estrategia de alegar la ilegalidad de la deuda para luego transigir en los términos más beneficiosos a favor de los acreedores, pues realmente ha sido un acto terrible e insensible para el pueblo de Puerto Rico. Bueno, hay una información caminando por ahí, no lo puedo decir que es concreto eso, porque no hemos visto el plan fiscal, pero hay rumores caminando de que dentro del plan fiscal que sometió el gobierno de Wanda Vázquez hace referencia al hecho de que la solución para las inequidades, por así decirlo, que está viviendo Puerto Rico es la estadidad. De ser eso correcto, licenciado, ¿cómo interpreta usted el que el gobierno quiera utilizar el elemento del estatus, específicamente esa fórmula, para tratar de generar algún tipo de adelanto, por así decirlo, a su causa en medio de esta situación? Si eso fuera de esa manera, claro está. Bueno, desde el primer plan fiscal que el gobernador Rosselló celebró en el Jardín de la Fortaleza, ellos han metido la estadidad en las proyecciones para que la situación económica de Puerto Rico mejore, y la Junta la ha rechazado, ¿verdad? Ha rechazado esa inclusión en el plan fiscal. La Junta dice que todo lo que se haga aquí en Puerto Rico
tiene que ser dentro de los parámetros de la relación colonial existente, no puede anticipar una solución del estatus, porque la Junta viene a perpetuar el sistema colonial y por eso es que no van a empujar ninguna línea y lo harán ahora otra vez, pero estoy seguro que la Junta lo volverá a rechazar. Entonces, lo que me está diciendo es que la Junta ya se han hecho los locos con esto de estarle tratando de impulsar la estabilidad como parte dentro de los planes fiscales. No solamente eso, han dicho que no van a incluir ninguna referencia a una solución del estatus político de Puerto Rico y rechazaron expresamente el que se incluya que la estabilidad es la ruta que hay que seguir para mejorar la situación fiscal de Puerto Rico. Bueno, así que uno podría interpretar que es más esto un esfuerzo político de cara a unas primarias, ¿no? Que es otra cosa. Así siempre ha sido. Yo lo he visto como algo relacionado al sectarismo y política partidista aquí en Puerto Rico y no lo veo como un esfuerzo legítimo porque la Junta se lo dijo desde el comienzo. No vamos a incluir aquí medidas de solución del estatus político porque eso no le concierne a la Junta según la visión que tienen ellos de sus poderes. Vamos a ver entonces qué estará ocurriendo. Anticipa que esa aspiración de suspender por 2 años el programa de recortes fiscales al gobierno, ¿podrá prosperar algo de eso, licenciado? Bueno, es que si la Junta tiene un ápice de racionalidad, tiene que suspender esas medidas, no puede seguir recortando. Bueno, ya Zaragoza dijo que son 1.500 millones hasta el momento de pérdida de los recaudos. Deja que esto siga, cuando se siga contabilizando esas pérdidas. Así que yo no puedo garantizar aquí que va a haber racionalidad en la Junta. No la ha habido en muchas de las decisiones que han tomado, pero definitivamente van a tener que considerar hacer cambios dramáticos en el plan fiscal porque los números ya no les cuadran. Licenciado Manuel, y quiero como siempre agradecer su tiempo y la oportunidad que nos brinda a conversar aquí en PAB. Seguiremos hablando más adelante. Como no, Celia, estamos a la orden. Que pase buen día.